Amado Padre Dios Todopoderoso, Rey Celestial, en esta noche, Señor, venimos delante de ti, Padre, para pedirte, Señor, que perdones nuestras ofensas. Señor, si hemos faltado, Señor, si hemos pecado contra ti, te pedimos que nos limpies, Señor, nos ayudes a que cada día seamos más obedientes a ti, Padre, a que cada día reflejemos más el carácter de tu Hijo Jesucristo. Hoy reconocemos, Señor, la gran necesidad que tenemos de ti, la gran necesidad que tenemos de que tú sigas perfeccionando nuestras vidas. Hoy en esta noche ponemos en tus manos este estudio, que sea, Señor, tu Santo Espíritu el que dé guía y dirección, Señor, que todo lo que digamos, Señor, sea de edificación para nuestras vidas y que, Padre, tú seas exaltado, Señor, y alabado. Te doy gracias por la vida de mis hermanas, Señor, de estas hermosas mujeres que hoy, Señor, con un anhelo en su corazón de aprender más, Señor, se conectan. Hoy te pido que pongas nuestras mentes receptivas y que, Señor, todo lo que aprendamos o lo pongamos por obra, Señor, sabiendo que tenemos a tu Santo Espíritu, Señor, que es quien nos da guía y dirección para hacerlo recto delante de tus ojos. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amadas, pues el tema de hoy se llama el poder de la lengua. Y bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra acerca de este miembro de nuestro cuerpo, ¿no? Que dice Santiago, que es muy pequeñito, pero puede ser un fuego inmenso, ¿no? Cuando no la sabemos dominar o controlar. Bueno, vamos a empezar, les voy a leer lo que escribí. Dice así, el don del habla es una gran bendición para los seres humanos, pero ¿en cuántos problemas nos metemos por no saber usarla bien? Dios, a través de su palabra, nos provee de la sabiduría para usar nuestra boca para bien y no para mal, para ser de bendición para otros con nuestro hablar, para construir en lugar de destruir. Entonces, el título nuevamente es El poder de la lengua. ¿Listo? Ay, perdón, como que tengo ahí. Entonces, hoy vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de la lengua. Es bien importante saber aprender a hablar correctamente. Nuestra naturaleza caída no nos permitía usar este miembro de nuestro cuerpo de manera sabia. Regularmente cuando estábamos en el mundo lo usábamos y quizás muchas de nosotras a veces lastimamos o ofendimos, justo porque no teníamos el control de ella, ¿no? Entonces hoy pues vamos a aprender qué nos dice la palabra y vamos a empezar leyendo Proverbios. Perdón, amadas, no sé si nada más me salí yo o se desconectó. Sí, solo fuiste tú, Pau, pero ya te escuchas bien. Sí, no sé qué pasó ahí, me desconecté. Bueno, vamos a empezar leyendo Proverbios 18:21 y nos dice así: la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces vemos cómo en este versículo nos dice la palabra de Dios que la lengua tiene un poder y un poder pues muy grande, ¿no? Porque dice que tiene poder de dar vida. Ya no te escuchas, Pau, como que te trabas. Perdón, amadas, otra vez se desconectó. No sé por qué se esté desconectando. Bueno, esperemos que Dios tenga el control
de esta situación y que no me vuelva a desconectar. Pero cualquier cosa, regreso con ustedes. Entonces hablábamos de que en este versículo, en el Proverbios 18:21, nos dice que la lengua tiene un poder. Cuando estamos hablando de que tiene un poder, esta palabra hace referencia a que tiene un dominio, a que tiene una fuerza. Entonces vemos cómo nos dice que la lengua tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Y nos dice también que el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué quiere decir? Que también tiene un fruto, que lo que nosotros sembramos con nuestra lengua, eso es lo que vamos a cosechar, como cuando sembramos un árbol y nos da un fruto. Entonces, cuando nos dice también el que la ama, esta palabra hace referencia al que ama mucho el hablar, ¿no? Al que habla en demasía. Entonces, estamos entendiendo que qué tan importante es que nosotros tengamos la sabiduría para usar nuestra lengua correctamente, conforme a la voluntad de Dios y no a veces con nuestros impulsos, el de nuestro corazón y sobre todo porque sabemos que nuestro corazón, pues aún en él todavía prevalece mucho pecado. Entonces, cuando a veces no estamos en la mejor disposición, podemos llegar a hacer mucho daño con nuestra lengua. Por eso tenemos que aprender a refrenarla y eso lo vamos a aprender ahorita a través de este estudio. Entonces vamos a ver cómo nosotras podemos valga la redundancia, hacer que nuestra lengua sea algo que sea para bien, para nosotros mismos y para los demás, y no para mal, que dé vida y no que dé muerte, porque estas cosas de dar vida o muerte no hace solo referencia hacia los receptores de las personas a quienes nos dirigimos o con las que nos comunicamos, sino también a nosotras mismas. Entonces, por eso es tan importante que nosotros aprendamos a usarla correctamente. Y bueno, voy a continuar con la lectura y dice, por medio de la lengua producimos vida o muerte, no en un sentido literal, pues el único con poder de decidir sobre la vida de alguien es Dios. Eso nos queda perfectamente bien entendido. Aquí estás hablando este pasaje en un sentido figurado y vamos a ver a qué se refiere. Este pasaje hace más bien referencia a lo que expresamos y el impacto que puede traer a la vida de otros y principalmente a la nuestra, que es lo que decíamos, ¿no? Nuestro hablar es importante porque aparte de comunicar un mensaje, impacta en la vida de las personas y en la nuestra. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros aprendamos a hablar correctamente, de manera sabia. Y ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia en Proverbios 10:19. Y le voy a pedir a mi misita si me ayuda. Proverbios 10. Proverbios 10, 19. Por favor, amada, sí. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces, en este versículo podemos observar cómo cuando nosotros hablamos y no tenemos como freno, dice que cuando nosotros hablamos mucho, dice la palabra de Dios, podemos caer en pecado, podemos caer en la situación de hablar de más o de perdernos en ese hablar, sobre todo si no tenemos la sabiduría para hablar. Normalmente una persona que habla y no escucha, sino que siempre quiere estar hablando y hablando y que los demás la escuchen y que los demás le pongan atención, es porque es una persona que le gusta tener la atención, es una persona que manifiesta
soberbia o orgullo. Nosotros tenemos que aprender a hablar, pero también tenemos que aprender a escuchar. Entonces, cuando nos dedicamos solo a hablar, a veces no nos damos cuenta en qué momento podemos caer en decir cosas que son inapropiadas. Por eso es que tenemos que tener la sabiduría de hacerlo correctamente. Y en este versículo dice, el que refrena sus labios es prudente. Nosotros, además de hablar y de expresar un mensaje a las demás personas, también tenemos que escuchar nosotros qué estamos diciendo y ser conscientes de lo que estamos hablando. No podemos estar hablando por hablar. Y a veces envolvernos en diálogos que no tienen sentido. Hablar con prudencia significa eso. En el momento en que yo tenga que parar o refrenar mi lengua, como dice aquí, tengo que entender que también las demás personas deben de tener la oportunidad de hablar y yo de escucharlas. Esa es una comunicación. Cuando solo hablamos y hablamos nosotras, estamos haciendo un monólogo y ahí ni nos entendemos, ¿no? Incluso a veces llega a pasar que las personas están hablando y una habla un tema y otra habla un tema y cada quien está hablando de lo suyo y ninguna de las dos está poniendo atención, ¿no? Entonces ahí no hay comunicación y obviamente pues no hay edificación para ninguna de las dos partes. Y nosotros tenemos que aprender a hablar para edificar a los demás. Ahorita más adelante los vamos a ver. Y bueno, continuando con mi lectura. Para muchas personas, cuanto más hablan, más pecan. Muchos de nosotros podemos bendecir a otros y evitar el pecado simplemente hablando menos y restringiendo nuestros labios, que es lo que les decía ahorita. Además, por ejemplo, si se llegase a pasar que en nuestro hablar de repente dijimos una mentira, pues a veces esa mentira te lleva a otra y a otra y a otra. Y se empieza a hacer, pues, ya una montaña que te rebasa, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos a hablar sabiamente, a refrenar nuestra lengua cuando sea necesario, a darle sentido a nuestro lenguaje, a no hablar por hablar. De hecho, las mujeres como somos muy parlanchinas, ¿no? Nos gusta mucho hablar y hablar y hablar. Y no hay ningún problema si este diálogo o esta comunicación está siendo de edificación. Lo malo es cuando no hablamos correctamente, cuando hablamos cosas que son incorrectas. De ahorita adelante lo vamos a ver. Ahora vamos a leer otro pasaje que está en el Evangelio de Lucas, el capítulo 6, el versículo 45. Y veré si tienes micro, ¿no, verdad, amiga? No, ¿verdad? Pau, ¿nos ayudas a leerlo, por favor, amada? Lucas 6:45, por favor. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, en este pasaje podemos ver cómo lo que nosotros hablamos es lo que hay en nuestro interior. Lo que quiere decir es que tenemos que sanar ese interior, Dios tiene que hacer ese trabajo en nosotras de sanar nuestro interior para que lo que nosotros hablemos sean cosas que edifiquen. Y esto lo logramos, como veíamos la vez pasada, ¿se acuerdan que vimos el tema de vivir en el Espíritu? Cuando hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador y permitimos que en ese momento el Espíritu Santo que está en nosotros como hijas de Dios, Él hace esa transformación en nuestra vida. Cuando nosotros vivimos en el Espíritu está haciendo esa transformación en nuestro corazón, nos está regenerando, nos está transformando, está haciendo de nosotros una nueva criatura. Esto es el resultado de la fe en Jesucristo. Cuando nosotros estamos siendo restauradas y regeneradas en ese sentido, entonces en nuestro corazón empieza a haber cosas diferentes a como éramos antes en nuestra antigua naturaleza, cuando vivíamos
en pecado, cuando vivíamos en la carne y no en el espíritu. Entonces, este pasaje nos dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, de su corazón saca lo malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros queremos tener un lenguaje correcto y apropiado delante de los ojos de Dios, nuestro corazón tiene que estar siendo restaurado. Por eso el hablar es un reflejo de nuestro crecimiento espiritual. Si tú verdaderamente estás dejándote guiar a través del Espíritu Santo de Dios, si de verdad Dios es el que está dirigiendo tus pasos, en tu hablar lo vas a reflejar y todos lo podemos percibir. Incluso la gente del mundo a veces te dice, ¿no? Es que tú ya no eres igual, no hablas igual, te comportas diferente. Y eso es bueno, porque al final tú estás reflejando lo que hoy Dios está haciendo en tu vida. Entonces, por eso dice, cuando tú estás dando buen fruto, un fruto de verdadero arrepentimiento, de verdadero amor y fidelidad a Dios, de verdadera obediencia, eso se ve reflejado. Y una de las primeras cosas en las que lo podemos notar es en nuestro hablar, porque aquí lo dice, ¿no? De lo que hay en nuestro corazón, de eso vamos a hablar. Si en tu corazón hay rencor, hay odio, hay amargura, eso es lo que vas a estar reproduciendo. Si en tu corazón está el amar a Cristo, el obedecerlo, el compartir su palabra, también eso es lo que vas a estar hablando. Entonces, el primer inicio para poder tener un hablar correcto, pues es obviamente dejarse guiar a través del Espíritu Santo, que Él esté haciendo esta renovación en nuestro corazón. Y esto, bueno, pues es un proceso que va en crecimiento. No es lo mismo cuando acabamos de llegar y estamos conociendo la palabra y estamos conociendo a Dios, a cuando ya tienes determinado tiempo y ya de alguna manera conoces cómo es vivir a través de la palabra de Dios, haciendo su voluntad, que está reflejada en su palabra. Entonces es bien importante que nosotros estemos siendo restauradas en nuestro corazón para que podamos aprender a vivir sabiamente y obviamente a hablar sabiamente. Y bueno, continuando con mi lectura, dice, sabemos que el corazón es el almacén de todo lo que pensamos, sentimos y actuamos, lo que vamos a llevar a la práctica. Es decir, el corazón en la Biblia hace mucha referencia a la mente, a el alma. Entonces, por eso dice, de lo que está lleno nuestro corazón, de eso va a hablar nuestra boca y de alguna manera va a verse reflejado en nuestros actos, en nuestras acciones. Cuando nuestro corazón está lleno de cosas buenas, nuestras acciones son buenas y edifican a las personas que nos oyen. Entonces estamos dando vida, produciendo vida para los demás y vida para nosotros, lo que leíamos en el versículo anterior. Y cuando se trata de lo malo, cuando tenemos algo malo en nuestro corazón y eso se hace externo hacia los demás, pues estamos dando muerte. Y un ejemplo muy claro es cuando no tenemos a Cristo y todavía vivimos en nuestra carne y a veces hay mucho dolor y rencor en nuestro corazón, regularmente lo que decimos cuando estamos muy enojados y llenos de ira, pues son palabras ofensivas, son palabras que lastiman, son palabras que hieren a las personas. Ahora que nosotros estamos siendo transformadas por el poder del Espíritu Santo, por la gracia de Dios en nuestras vidas, Él se está encargando de que ese corazón hable de manera diferente. Y hoy aprendemos a decir cosas que edifiquen, a decir cosas que ayuden al crecimiento de las demás personas y al nuestro. Y a eso se refiere cuando damos vida y muerte. Aquí lo trágico sería que aún siendo cristianas, teniendo la palabra de Dios y conociendo todo esto, nosotros nos atreveríamos a proferir de nuestra boca palabras
que trajeran muerte a las demás personas, porque eso sería entonces un reflejo de que no está habiendo un crecimiento espiritual en nuestra vida. Y ahí tendríamos como que analizarnos y checar qué está fallando, qué nos está haciendo falta. Es como un termómetro que nos va a permitir medir qué tanto estamos avanzando. Esta parte no tiene por qué afligirnos. Si en algún momento lo hemos hecho, lo que tenemos que hacer es venir delante de los pies de Cristo, venir delante de Dios y pedirle perdón y pedirle que nos ayude a seguir restaurando ese corazón y a seguir creciendo. Entonces, por eso es bien importante que leamos la palabra, porque la palabra es la que nos va a dar la guía y la dirección para poder hacer todas estas cosas. Si no leemos la palabra, pues no vamos a saber cuál es la voluntad de Dios, cómo tenemos que dirigirnos, cómo la misma palabra de Dios te va a dar la solución a eso que aún a lo mejor no puedes todavía trascender, ¿no? O todavía no puedes como renunciar a esa parte pecaminosa que todavía puede haber en ti. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos una relación profunda con Dios. Y muchas veces le hemos dicho, ¿no? La relación profunda con Dios, la relación estrecha con el Señor, viene a través de la obediencia, de orar, de leer su palabra, de llenarnos de todas esas cosas que van a nutrir nuestro corazón, que lo van a fortalecer, que van a hacer que nosotras vivamos más en el espíritu y menos en la carne. ¿Ok? Bueno, vamos a leer entonces otro versículo más. Y ahora le voy a pedir a Adriana, ¿nos puedes ayudar, amada, a leernos Efesios 4:29? Por favor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación según la necesidad, a fin de dar gracias a los oyentes. Amén. Entonces aquí vamos viendo con más claridad cómo la misma palabra nos va enseñando cómo hacer esto. Todo lo que Dios nos dice en su palabra, todos esos mandatos son para que nosotras las pongamos por obra. No están escritas nada más para ver quién lo necesita. Todos los que venimos a los pies de Cristo y reconocemos que tenemos una gran necesidad de Dios, tenemos una gran necesidad de la palabra. Y dice la palabra que toda la palabra es útil para redarguir, para instruir. Entonces, todo lo que está escrito es para que nosotras lo pongamos por obra, para que nosotras lo ejecutemos. Además de leerlo, de memorizarlo, de escudriñarlo, de discernirlo, pues el siguiente paso es ponerlo por obra. Y este versículo nos dice que ninguna palabra que esté corrompida debe de salir de nuestra boca, que lo que debe de salir de nuestra boca es todo aquello que edifique a las demás personas. Entonces, ¿qué es una palabra corrompida? Una palabra corrompida o corrompido quiere decir algo que está dañado, que está podrido, que está echado a perder. Yo puedo distinguir perfectamente bien entre cuando mi hablar va a ser de edificación para alguien o cuando va a ser para destrucción, cuando va a ser para dar vida o cuando va a ser para dar muerte. También puedo distinguir que la frase que voy a decir es algo apropiado o inapropiado, porque hoy nosotras todas conocemos los lenguajes que no son correctos o que son inapropiados o que son groserías o que ofenden a las personas. Todo eso lo tenemos que eliminar de nuestro lenguaje y tenemos que hablar palabras que edifiquen. Les voy a poner algunos ejemplos de lo que puede ser una palabra corrompida o un lenguaje dañado. Las mentiras
las sandeces o necedades, las truhanerías. Truhanerías son engaños, estafas y esas cosas. Todo lo que lleva esa intención cuando hablamos no es correcto. El chisme, la calumnia, las groserías, el doble sentido, entre otras más, ¿no? Todo este lenguaje tiene que ser sacado de nuestra mente y de nuestra forma de expresarnos. Además, es bien importante la intención de nuestro corazón, porque como leíamos hace ratito, en nuestro corazón, lo que está en nuestro corazón, eso es lo que vamos a expresar. Si yo a veces con mi lengua lo que quiero es lastimar y hacer daño, a veces puedo creer que estoy hablando correctamente o creer que estoy diciendo palabras pues que no ofenden, pero nosotros conocemos nuestro corazón y a veces cuando hablamos, aunque no suene feo, lastimamos o decimos cosas que ofenden o a veces hacemos cosas que no son correctas y que sutilmente estamos dañando o lastimando a las demás personas y eso no es correcto. Acuérdense que a lo mejor a los demás seres humanos los podemos engañar, podemos fingir, podemos hacer no pasa nada, pero a Dios no. Él conoce perfectamente nuestro corazón y Él conoce perfectamente las intenciones con las que a veces hablamos. Entonces, esto tiene que venir, como veíamos en el primer, en el versículo anterior, desde adentro de nuestro corazón. ¿Cuál es la intención con la que yo estoy hablando? ¿Cuál es la intención con la que estoy expresando mis cosas, mis palabras, perdón? Aunque no sean groserías, aunque no lleven doble sentido, yo tengo que ver si eso que voy a decir verdaderamente está saliendo para edificación y no para a lo mejor dejar salir mi rencor o estar molestando a alguien más, porque a veces a lo mejor alguien no me cae bien y yo muy sutilmente voy a decir algo que le molesta. Entonces eso no es correcto. Entonces tenemos que aprender a hablar con propiedad y con sabiduría. Bueno, entonces ahora ya conocimos lo que son esas palabras corrompidas y que tenemos que quitar de nuestro lenguaje. Vamos a leer otro versículo en donde tenemos como ejemplos más específicos de cómo tiene que ser este hablar nuestro. Vamos a leer ahora Proverbios 15:1. Y bueno, pues ya que vi ahí a Anita, no sé si nos puedes ayudar, amada. Anita. Sí, claro. Anita, la mami de Nadia. Yo pensé que yo ya me había emocionado. Bueno, entonces tú, Mago, que ya tienes abierto tu micro y ahorita Anita, la mamá de Nadia. ¿Les parece bien? 15:1, por favor, amigo. Sí. 15. Perfecto. Es que me gana porque en lo que lo busco y esto. Ajá. Sí, ya. Que lea Anaí mientras. No, Anita, Pero- porque calla. Anita, sí, está bien. Delante, Mago. Bueno, Anita, por calle. Anita, por calle. Sí. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Bueno, aquí tenemos un claro ejemplo de cómo nuestro lenguaje puede llevar, puede ser controlado, puede ser dominado. Aquí dice, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Aquí tenemos un claro ejemplo de que la forma en la como decimos las cosas trae un resultado o va a traer una reacción. Cuando nosotros hablamos con ira, con enojo, normalmente hablamos violentamente, hablamos y se siente, o sea, es que de verdad las palabras llevan una carga espiritual que transmitimos a las demás personas. Entonces, cuando nosotros hablamos llenas de ira, llenas de enojo, los receptores lo van a sentir. Nosotros, si aprendemos a tener dominio propio y tener control sobre esa ira y aprendemos a hablar suavemente, vamos a poder evitar esa reacción. Normalmente cuando hablamos con ira, predisponemos a la otra persona a contestarnos igual, a menos que sea una persona que tiene dominio propio y que sí practica la palabra, ¿verdad? Seguramente tratará de contenernos.
Pero normalmente lo que pasa es que cuando hablamos con ira, predisponemos a las demás personas a contestarnos de la misma forma. Por eso aquí nos dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Nosotros tenemos que aprender a contestar sabiamente, es decir, a invertirnos. Si alguien nos habla de una manera airada, nosotras tenemos que aprender a contestar sabiamente, tranquilamente. Si tenemos algo que decir y estamos muy enojadas, lo mejor es que tomemos nuestro tiempo, que nos pongamos en oración, que permitamos que el Espíritu tome el control de nuestra vida y de nuestra emoción. Y cuando el enojo se haya pasado, entonces si hablamos cuando estamos enojadas, no vamos a tener un buen resultado, porque podemos dejarnos llevar por el sentimiento, la emoción que estamos teniendo en ese momento. Hay un tiempo para hablar y ahorita lo vamos a ver también en otro versículo. Entonces, el cómo hablamos va a influir mucho en en la reacción que las demás personas puedan tener hacia nosotras. Por eso tenemos que cuidar mucho el cómo vamos a hablar. Tenemos que hablar con tranquilidad, con calma, para que no provoquemos situaciones complicadas que no nos van a llevar a resolver nada. Normalmente cuando hablamos con ira es porque queremos resolver algún conflicto. Y para resolver el conflicto, lo último que debemos de hacer es hablar cuando estamos airados. Tenemos que tener calma, tenemos que tener paz, pedirle al Señor que sea Él el que tome el control y entonces sí, poder hablar y expresar lo que decimos. No quiere decir que tengamos que quedarnos calladas porque muchas veces tenemos que hablar y hablar de las cosas que están pasando y decirlas, pero tenemos que aprender a hacerlo con sabiduría, en el tiempo oportuno, en el tiempo preciso. Dios siempre pone las situaciones cuando deben de ser. Si nosotros somos sensibles a la voz de Dios, seguramente vamos a encontrar ese tiempo preciso. Entonces, cómo decimos las cosas es importante. Acuérdense que lo que, como decía el versículo, de lo que está lleno de nuestro corazón habla nuestra boca. Lo que estamos sintiendo es lo que vamos a expresar. Si en ese momento estamos inquietas, vamos a decir cosas incorrectas. Igual que si estamos muy emocionadas, también puede ser, ¿eh? A veces, híjole, pues no sé, te subieron el sueldo, el 50%, y wow, pues eso a cualquiera lo pone contento, ¿verdad? Entonces de repente es así como, híjole, estás bien emocionada y empiezas a hablar y decir, no, y voy a comprar eso. Es con calma, no hay que dejarnos llevar por la emoción, porque podemos decir y comprometer cosas que no tampoco puede que no sean correctas, ¿no? Ahí es cuando nos lazamos con nuestras propias palabras. Siempre que hablemos tenemos que hacerlo con sabiduría, ¿ok? Bueno, vamos a leer un versículo más. Proverbios 15:23, ahora sí, Anita, mami de Nadia. Te esperamos, no te preocupes, te esperamos a que lo encuentres. Ya está, 15:23. Ajá, por favor. Dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Bueno, aquí confirmamos lo que ya les decía, ¿no? Sí. Cuando Dios todo lo dispone en su tiempo, cuando esperamos el tiempo perfecto de Dios a que Él dé todas las señales, prepare la situación para poder hablarla, seguramente va a tener un resultado correcto, un resultado adecuado, un resultado en el que pueda resolverse lo que en ese momento queremos decir, ¿no? Por eso también es importante esperar el tiempo. Afuera de tiempo no lo podemos hacer. A veces de repente también nosotras estamos tranquilas, estamos bien, pero tenemos una situación que arreglar con alguien y queremos ya que sea ahorita, en este momento, porque ya lo queremos arreglar, ¿no? Pero resulta que esa persona a lo mejor no está en la mejor disposición de escucharnos. Tenemos que aprender a esperar el tiempo en el que Dios nos dé esa dirección de decir, ahorita sí, ya es el momento, ya lo puedes hablar, ya lo puedes decir. Entonces,
Acuérdense que si nos dejamos guiar a través del Espíritu, seguramente lo que hagamos y que esté bajo el control de Dios, pues va a dar un buen resultado. No debemos de forzar las situaciones, debemos dejar todo siempre en manos de Dios. Y fíjense que en esta parte también es importante reconocer a veces también a quién nos estamos dirigiendo. A veces a lo mejor lo que vamos a decir no tiene sentido de decírselo a la persona, a lo mejor lo podemos hablar con alguien más, a veces a lo mejor cuando vamos a decir algo puede ser algo que lastime o que ofenda, y a lo mejor la mejor situación en ese momento es quedarnos calladas, ¿no? Si hay algo que te esté lastimando, que te esté doliendo, que tengas ahí, que tengas la necesidad de hablarlo, busca la persona adecuada. Si en ese momento tú sabes que decirlo a cierta persona la va a involucrar y la va a lastimar, pues mejor no lo digas, ¿no? Se lo dices al pastor, se lo dices a un líder espiritual y él seguramente te va a ayudar. Un ejemplo muy claro es cuando, pues normalmente nosotros, yo cuando estaba más joven, siempre que me sentía mal, iba y todo se lo platicaba a mi mamá. Y yo después, tiempo después me di cuenta pues que no fue una decisión sabia, no fue correcta. Porque al final mi mamá pues es mi mamá y ella siempre me va a favorecer a mí porque yo soy su hija. Y yo no me daba cuenta cuánto la lastimaba, cuánto le dolía todas las cosas que le contaba, porque normalmente le contaba cosas, a lo mejor situaciones con mi esposo que a mí no me agradaban. Entonces, por eso tenemos que ser sabias cuando hablamos, hasta para elegir a la persona correcta con la que vamos a hablar, a la que le vamos a externar lo que estamos sintiendo. Entonces, es importante reconocer esa parte también. Ok, otro versículo más, Mateo 12:36. Y le voy a pedir a Isa, ¿nos ayudas, amiga? Hola, Pau, hola, chicas a todas. Pero, ¿qué crees, Pau? Estoy en el negocio y no traje mi Biblia. Bueno, entonces que nos ayuden. A ver, nuestra amada Noemí Alvarado, si podrá ayudarnos. Está bien, hermanita. Mateo 12:36. Mas yo os digo que todas las palabras ociosas que hablen los hombres, de ellas darán cuentas en el día del juicio. Ok. Bueno, pues ya vimos lo que significa hablar, cómo nuestro hablar da vida o da muerte, cómo tenemos que aprender con quién hablar, el tiempo en el que tenemos que hablar, la forma en la que tenemos que hablar. Ahora vamos a ver las consecuencias que nos trae cuando no hablamos de la manera correcta, cuando no ejecutamos este lenguaje de manera apropiada, cuando usamos nuestra lengua de una manera incorrecta, las consecuencias que puede traer. Por eso nosotros tenemos que aprender a hablar sabiamente. Ya decíamos, o podemos dar vida o podemos dar muerte. Y de alguna manera, cuando a la palabra nos dice de dar muerte, como lo decíamos al principio, no solamente es hacia el receptor de lo que nosotros hablamos, sino a nosotras mismas. Y en este versículo nos lo reafirma, nos confirma esto que estoy diciendo. Dice que todas esas cosas que nosotros hablemos, de todas ellas vamos a tener que dar cuenta. De todas ellas vamos a tener que responderle a Dios por eso que dijimos, por eso que hicimos. Por eso es que tenemos que aprender a hablar sabiamente, a no decir palabras que lastimen ni que ofendan. Cuando habla aquí de palabras ociosas, está hablando de palabras que hacen daño, que lastiman a las personas, que no ayudan a edificación ni de ellas ni nuestras. Poniéndoles otro ejemplo, a veces cuando estamos molestos o enojados podemos llegar a decir cosas como, ay, no me hables, ¿no? Y a veces en ese, ay, no me hables, pues lleva carga, lleva ese sentimiento de rechazo hacia la persona y está ofendiendo y está lastimando, ¿no? Unas cosas tan simples como esas. Entonces, pues tenemos que ser sabias. Si a eso le añadimos que a veces, por ejemplo,
las mamás son así de, no, eres un tonto, no sirves para nada, y cosas así. Esas cosas destruyen, lastiman, no debemos de hacerlas, tenemos que refrenar nuestra lengua. Yo sé que nosotras estamos siendo restauradas y que esas cosas en nuestra vida pues ya no pasan, ¿no? Si a lo mejor alguien en su momento lo hizo, seguramente se puso a cuentas con el Señor y ha estado orando por la restauración de a lo mejor de aquellas personas a las que lastimó y por su propia restauración, ¿no? Pero yo creo que muchas veces si lo hicimos, yo a lo mejor en algún momento llegué a ofender a mi esposo con mis palabras, con mi forma de hablar y decir las cosas que no eran correctas ni apropiadas. Pero hoy Dios me da esa oportunidad de restaurar todo eso que en algún momento hice de manera incorrecta. Yo le he pedido perdón a mi esposito, primeramente a Dios, porque sé que a quien ofendo primero es a él, y también a mi esposo, ¿no? Y a mis hijos, porque sí, también muchas veces dije cosas que no fueron correctas. Y bueno, gracias a la misericordia del Señor, hoy puedo tener una vida más restaurada, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender a saber que de todas las cosas que hablemos o digamos, primeramente vamos a tener que dar cuentas a Dios, pero también a las personas a las que ofendimos, porque todo tiene una consecuencia, ¿no? Y a veces cuando las mamás hemos sido a lo mejor muy estrictas y muy, así como cuchito de palo, pues cuando tenemos hijos rebeldes, hijos que no quieren escucharnos, pues es obvio, ¿no? Si no los supimos educar, si no los supimos llevar por el camino correcto, pues seguramente vamos a tener las consecuencias. Sin embargo, esto no tiene que afligirnos o crear en nosotros culpa, sino más bien, como lo decía, pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a nuestros hijos y empezar esa restauración en nosotras y también en ellos, ¿no? Porque Dios te da la sabiduría para poder renovar las relaciones con las demás personas con las que a las que hayas lastimado o hayas ofendido. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas en el orden de Dios, Él nos respalda, Él nos escucha porque ve nuestro corazón, que en nosotros hay un arrepentimiento sincero. Pero bueno, hoy en día, obviamente, ya tenemos una nueva vida, una nueva forma de conducirnos y de dirigirnos y no tiene por qué haber este tipo de diálogos ni de palabras en nosotras. Otro versículo más, vamos a leer Proverbios 10:20. Y ahora le voy a pedir a Raquel, si nos lo lee, por favor. Sí, Pau. Por favor, Amar. Creo que no tienes abierto tu micro. Porque no te escuchamos. Ya voy. Ah, ok. Lo estás buscando. Esperamos. Proverbios 10:20. Plata escogida es la lengua del justo, pero el entendido de los impíos es como nada. Pues nuevamente aquí vemos el resultado de las formas en las que hablamos y la consecuencia que tenemos. Cuando sabemos hablar con sabiduría, pues somos de bendición para las personas. Y cuando no, pues la verdad es que las cosas que decimos ni siquiera tienen un sentido para la vida de los demás, ¿no? Por eso tenemos que aprender a hablar correctamente. Entonces, pues ya aprendimos que también nuestro lenguaje trae consecuencias para nuestra vida y tenemos que aprender a hacerlo de la manera correcta. Y ahora hay algo bien importante que nosotras tenemos que aprender y conocer, que la lengua, como dice la palabra de Dios, es peligrosa. Y fíjense cómo nos dice en Santiago, se los voy a leer, Santiago 3:6, nos dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Esto es la lengua, y si la Biblia está diciendo es porque es así, y la realidad es que sí es así. Podemos nosotros con nuestra lengua llegar a hacer un daño tremendo.
poder de verdad impactar en las vidas de las personas de tal forma que realmente las lastimemos. Y continuando con el versículo dice, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Si nosotras no aprendemos a vivir en el espíritu y dejamos que siga siendo nuestra carne quien nos domine, con nuestra lengua podemos lastimar y hacer mucho daño. Por eso tenemos que aprender a refrenarla, a controlarla. Y ahorita vamos a ver cómo hacemos eso. Entonces, imagínense, si no aprendemos a refrenar nuestra lengua, y como decía el primer versículo, de todo eso que digamos nosotros vamos a sufrir las consecuencias, pues después estamos ahí que ya no podemos muchas veces restaurar todo eso que hicimos y que dañamos y que hicimos mal y pues solo la gracia y la misericordia de Dios y pues tenemos pues que enfrentar, ¿no? En las consecuencias y el dolor que esto te pueda traer. Pero lo más importante, lo que debemos de tener siempre presente en nuestras vidas es que tenemos que aprender a refrenarla, a no dejar que avance. Y ahorita vamos a aprender cómo. Y vamos a leer primera de Pedro 3:10. Y a ver, ahora le voy a pedir a Ángeles, si nos la lees, amada, por favor. Primera de Pedro 3:10. Sí, claro, voy. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Reconocer que sí, que efectivamente con nuestra lengua podemos lastimar y hacer mucho daño y que tenemos que aprender a refrenarla. Cuando dice refrenarla es a controlarla, a no dejarla avanzar, a no dejar que vaya más allá de lo que debe de ser, ¿no? ¿Qué quiere decir? Como leíamos, empieza en nuestro corazón, porque viene desde las intenciones que hay en nuestro corazón. Si en ese momento yo puedo detectar que lo que está en mi corazón no es correcto, que en ese momento estoy llena de ira o de amargura o de cualquier emoción que pueda estar circulando ahí, lo que tengo que hacer es poner un alto. Y como decíamos, no hablar si no es el tiempo. Esperar a que Dios tenga el control de nuestro corazón y entonces sí hablar, porque si no seguramente vamos a lastimar y hacer daño. Y como decía, ¿no? O sea, es cuando se hace un fuego tremendo después para apagarlo, pues es muy difícil. Por eso lo mejor es no empezarlo, ¿no? Lo mejor es refrenar nuestra lengüita, no andar hablando de más. Porque además dice aquí, si de verdad queremos amar la vida y ver días buenos, pues tenemos que aprender a guardar nuestra lengua. Otro versículo más, Santiago 1:19. Y ahora le voy a pedir a Nancy, si nos puedes ayudar, amada. Sí, hermana. Santiago 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse. Bueno, aquí Santiago nos dice que nosotros tenemos que aprender a esperar el tiempo para hablar. Es decir, primero mejor escucha y antes de hablar, antes de dejar salir tu enojo, tienes que tener ese dominio propio, esa sensatez de parar y decir, en este momento no puedo ni debo de hablar porque seguramente voy a lastimar y esperar el momento en el que sea apropiado. Y si a lo mejor después te das cuenta que ni tiene sentido hablar ni decir las cosas, pues mejor no las dices, ¿no? Para no ofender ni lastimar a nadie. Otro versículo más en 2 de Timoteo 1:7. Ahí tenemos un consejo que creo que pues es el básico para este tipo de situaciones en las que no podemos refrenar nuestra lengua. Se los voy a leer, es 2 de Timoteo 1:7 y dice así, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Entonces, Dios ya nos dio ese poder, ya nos dotó de todo lo que necesitamos para tener control sobre esa lengua, para poder tener dominio propio, para poder refrenarnos y decir, no puedo rebasar esta línea porque voy a lastimar, porque voy a ofender, porque voy a hacer cosas que no son correctas. Aunque pudiera ser que tengamos razón, ¿no? Supongamos que la otra persona es la que me está hablando de manera incorrecta y con cosas de las que no tiene razón, y a lo mejor yo tendría toda la razón de enojarme, de molestarme y de poder a lo mejor decir o responder ante su agresión, pero como ya leíamos, ¿no? La blanda respuesta aplaca la ira. Nosotros tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua y a no dejarnos contaminar por a lo mejor ese espíritu que tiene la otra persona, ¿no? Y que está contaminándonos. Entonces tenemos que tener dominio propio, pedirle a Dios que en ese momento le dé paz a esa persona y no dejarnos involucrar a lo mejor en sus propios sentimientos, ¿no? Es decir, no reaccionar. Entonces nosotras tenemos que ser sabias, tenemos que aprender a vivir como la palabra de Dios nos está enseñando a través de estos pasajes. Entonces, pues la verdad es que Dios nos da todos los elementos y las herramientas necesarias para que lo hagamos así. Nosotros tenemos que ejecutarlo, ponerlo por obra, llevarlo a la práctica en nuestra vida. Y quizás esa es la parte como más difícil o que nos cuesta trabajo, ¿no? Porque como decía Pablo, tenemos que renunciar a nuestro yo, a crucificar nuestra carne para poder vivir conforme a lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces, eso es importante. Nosotros tenemos que aprender a obedecer lo que Dios nos dice. Y si Dios te dice que no debes de contender, que no debes de reaccionar, ni pagar mal por mal, y ni reaccionar cuando alguien busque ofenderte, sino más bien o te apartas o haces algo, pero no entres ni te involucres en un pleito, ¿no? Porque no va a haber un buen resultado. Entonces nosotras tenemos que aprender a vivir conforme a la palabra de Dios. Y bueno, les voy a leer esto último que escribí para cerrar el estudio. Dice, con nuestras palabras podemos dar vida a las personas y con las palabras podemos traer muerte a las personas. Sabio es el hombre o mujer quien hable palabras que dan vida, que edifican, que dan fortaleza y afirman. Sabia es la persona que siempre está alerta al hablar palabras de vida. A un niño, al cónyuge, a un amigo, a un estudiante, a un vecino, a un compañero de trabajo o a algún extraño o a alguien que en ese momento puede estarte prestando un servicio o a alguien que se ve en problemas. Cuando hablamos con sabiduría es cuando nosotros externamos lo que hay en nuestro corazón y llevamos palabras que den vida. Cuando le decimos a alguien, wow, qué inteligente eres, ay, hermana, veo cómo estás creciendo, veo cómo estás echándole ganas y cómo Dios está reflejando en tu carácter y cómo te comprometes con el Señor. Decirle a tu esposo, wow, hoy me siento tan bendecida por tu vida, tan bendecida de que seas el hombre que Dios puso a mi lado, porque te amo, porque eres importante para mí. Darle gracias a tus padres por todo lo que te dieron, si todavía tienes la oportunidad de tenerlos cerca, bendecir a tus hijos, decirles que anhelas que les vaya bien, que sigan creciendo. Todas esas palabras son de edificación. Así es como debemos de hablar. Eso es lo que debe de haber en nuestro corazón para que lo podamos externar. Y tenemos que llenarnos de Cristo, de su palabra, porque eso es lo que vamos a reflejar. Cuando nosotros volteamos a ver a la cruz y vemos ese sacrificio de amor y vemos cómo Cristo lo entregó todo y no le importó los golpes, no le importó las ofensas, no le importó la humillación por amor a nosotros, nos damos cuenta que lo que nosotros hacemos por los demás es mínimo. En algún momento escuchaba, cuando tú
de verdad sientas que puedes dar la vida por alguien más, es cuando verdaderamente estás experimentando el amor, ¿no? Porque ese fue el amor que Cristo nos enseñó. Y de esa forma tenemos que replicarlos a los demás, aún aquel que te ofende, ¿no? Dice la palabra, es muy fácil amar a quien te ama, es muy fácil perdonar a quien te perdona y quien te cae bien y con quien te llevas a todo. Eso es fácil. Lo difícil es amar a nuestros enemigos, perdonar a quien nos ofenden, perdonar a quien nos insulta, perdonar a quienes nos están vituperando o señalando. Eso es verdaderamente el amor que Cristo nos está enseñando. Entonces, hoy nosotras tenemos que aprender a hablar palabras que den vida, a hablar palabras que edifiquen a las demás personas. Y eso solo lo podemos lograr si tenemos una relación profunda y estrecha con Dios. Si de verdad lo obedecemos, si de verdad en nuestro corazón ponemos ese deseo y anhelo de servirle fielmente y de obedecer todo lo que Él nos dice. Y Él seguramente va a poner en nuestro corazón el querer como el hacer. Y todo esto que hagamos va a ser porque el Espíritu de Dios es quien está guiando nuestras vidas, ¿no? Entonces yo hoy entiendo y el Señor habla a mi corazón para decirme eso, ¿no? Para decirme que tengo que ser de bendición y de edificación para las demás personas, para los miembros de la iglesia, para la gente en el mundo. Tenemos que aprender a hablar palabras sabias, hablar palabras que reflejen a Cristo. Y como lo decíamos, nuestro lenguaje lo refleja, ¿no? Cuando le preguntaron, le dijeron a Pedro, tú eres uno de los que estaba como Jesucristo, la forma en la que reconocieron le dijeron, ¿no? Tu hablar te delata. Y así nuestro hablar nos debe de delatar. Lo que nosotros decimos y hacemos debe de reflejar que somos cristianas, que seguimos a Cristo, que lo amamos, que lo obedecemos y que seguimos su ejemplo. Porque no hay mejor ejemplo que el que Él nos dejó con respecto a todo esto, ¿no? Jamás Cristo dijo una palabra que ofendiera o que lastimara a nadie, aún a sus propios enemigos, ¿no? Nosotros tenemos que replicarlo en nuestra vida también. Aprender a tener control sobre nuestra lengua y no dejar salir cosas que no sean correctas. ¿Ok, amadas? Pues muy bien, pues bueno. Esto es parte de lo que el Espíritu habla a mi corazón y que yo me siento tan privilegiada de que Dios me dé la oportunidad de compartirlo con ustedes. Y bueno, no sé si alguien quiera comentar algo, añadir algo al estudio, algo que sea de edificación para nuestras vidas, o que tenga alguna duda, pregunte o comentario. ¿No? Todo está claro. Si fueron de edificación mis palabras. Porque pues ahora hay que llevarlo a la práctica, ¿verdad? Bueno, mis amadas, ¿hay alguien que se haya conectado con nosotros por primera vez? Creo que no, ¿verdad? Creo que todas ya hemos estado. Vero Sanz, no sé quién sea. Y no sé si ya se haya conectado. Hace 8 días no nos pudimos conectar. Bueno, yo no me pude conectar, pero no sé si es nueva. Vero Sanz, ¿no? A ver si nos contesta ahorita. Sí. Bueno, amadas, pues me da mucho gusto poder estar con todas ustedes, poder ser un instrumento para el Señor. Yo les pido que sigan orando mucho por nosotras porque pues necesitamos mucho de sus oraciones. Necesitamos mucho de que no, le pidan al Señor que nos dé palabra y nos dé sabiduría y que aún añada más mujeres con el anhelo y el deseo de compartir su palabra. Y bueno, pues sigamos, ¿no? Que esta vida que siga para más, ¿no? Que todo lo que nosotros hagamos siempre le dé honra y gloria a Dios y testifique, nosotros vamos a ser testigos de que Él está en nuestro corazón y de que la está transformando, ¿no? Que podamos ser luz y sal para el mundo, que podamos ir y hacer discípulos como Él nos lo dejó instituido. Y bueno, pues vamos a despedirnos con oración
para que ya nos vayamos a cenar y luego a dormir. Le voy a pedir a quien me puede ayudar a orar. A Nadia, amada, ¿nos puedes despedir en oración, por favor? Claro que sí, Pau. Muchas gracias. Amado Dios, Señor Todopoderoso, te damos tantas gracias por esta noche que tú nos permitiste estar en este tiempo de estudio. Bendice, Señor, la vida de cada una de nosotras. Permite, Dios, que podamos llevar por obra, conscientes de que tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio, Señor, para que podamos, amado Dios, dar palabras que edifiquen a nuestros oyentes. Te pido, amado Padre, que sigas obrando con poder en cada una de nuestras hermanas que imparten de tu palabra, Señor, para que ellas sean ese instrumento útil para ti, para tu reino, Señor. Te ruego por la vida de cada una de mis hermanas que hoy se han conectado porque, amado Dios, te buscan. Y yo te pido, amado Padre, que tú les des respuestas a través de estos estudios, de tu palabra, Señor, para que sigan siendo limpiadas, transformando su mente, su corazón, y que siempre estén llenas de tu Santo Espíritu, Padre. Te ruego, amado Dios, por cada una de nuestras familias, por cada uno de nuestros hijos, Señor, para que tú seas en cada uno de ellos, permitas que sigamos siendo mujeres que den testimonio de lo que tú haces en nuestras vidas, que podamos seguir por el camino estrecho, Señor. Fortalécenos, llénanos de tu sabiduría, Padre. Permite que podamos experimentar esa paz que solo tú nos das, Señor. Te rogamos, amado Dios, que permitas que esta noche podamos descansar y que el día de mañana estemos dispuestas para toda buena obra. Te ruego, así como dice tu palabra, que no nos cansemos de buscar el bien y de, Señor, glorificarte con cada uno de nuestros actos. Te doy gracias, amado Dios, porque has hablado a nuestros corazones y te pedimos que bendigas la vida de Pau y de toda su familia, así como la de cada una de nosotras. Te pido que nos bendigas y te damos tantas gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.